Tras la Esta enfermedad conferencia cardiovascular, comenzará a grabarse. dentro de las causas de enfermedades cardiovasculares, pues la enfermedad coronaria representa poco más del 40% de las etiologías. La base fundamental de la enfermedad coronaria, como saben todos ustedes, es la aterosclerosis, ¿no? Saben que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica que tiene toda una progresión desde la disfunción endotelial hasta la formación de una placa aterosclerótica, y cuando esta placa aterosclerótica sufre alguna fisura, erosión, se rompe y genera una complicación aguda que da lugar a la formación de un trombo que va a limitar el flujo sanguíneo hacia el miocardio, lo cual va a generar fundamentalmente esta isquemia miocárdica. Sin embargo, además de este proceso aterosclerótico, todo este mecanismo de producción de un evento coronario está acompañado de otros fenómenos, sobre todo fenómenos inflamatorios a nivel de la placa aterosclerótica, que también predisponen a su complicación. La enfermedad coronaria como tal podemos dividirla en dos grandes grupos. Aquella enfermedad coronaria que está dado fundamentalmente por una placa aterosclerótica crónica que disminuye el flujo sanguíneo coronario, y lo cual da lugar a fenómenos de isquemia cuando hay una alteración de la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno, lo cual va a generar síntomas de isquemia caracterizados fundamentalmente por episodios de angina. Angina sobre todo al esfuerzo físico. Sin embargo, los síndromes coronarios como tal van a ser dados por una complicación de esa placa aterosclerótica, esa placa de colesterol, que se puede romper y dar lugar a la formación aguda de un trombo que puede generar una oclusión parcial o puede generar una oclusión total, ¿no? Alterando el flujo total de la arteria hacia el músculo, ¿no? Cuando la oclusión se da de manera total, el electrocardiograma que va a presentar el paciente se va a caracterizar fundamentalmente por una elevación del segmento ST. Cuando el trombo genera una oclusión parcial, lo que se va a producir fundamentalmente es un infradesnivel del segmento ST. Y es por eso que los síndromes coronarios actualmente se van a clasificar en síndromes coronarios con elevación del segmento ST, aquellos que tienen oclusión total, y síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, aquellos que tienen trombos parciales. Entonces, como les decía, tenemos dos grandes grupos de patologías desencadenadas por una isquemia miocárdica. Aquellos problemas crónicos denominados anginas estables, aunque actualmente este término ha sido modificado por lo que se denomina ahora síndromes coronarios crónicos. Y el otro grupo importante son los síndromes coronarios agudos, que son cuando existe la formación de un trombo producto de una lesión aguda de una placa aterosclerótica. Como hemos mencionado, estos síndromes coronarios agudos se van a dividir en síndromes agudos con elevación del segmento ST y síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Este síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede clasificarse a su vez en infarto sin elevación del ST o angina inestable, y la designación de estas dos patologías dependerá del hallazgo o no de necrosis miocárdica, manifestado como la elevación de troponinas, que es la enzima cardíaca que puntualmente tomamos para decidir o para definir el diagnóstico. ¿Cuál de las formas de presentación es más frecuente? Este es uno de los registros más grandes de eventos coronarios agudos, el cual mostró que cerca de la tercera parte, casi el 30% de los pacientes que llegan a una emergencia con síndromes coronarios agudos son síndromes coronarios agudos ST elevados o con elevación del ST. Y el resto, 70%, son ST no elevados. 40% anginas inestables, casi 30% infartos ST no elevados. ¿Okay? Entonces, la tercera parte son ST elevados, las dos terceras partes son STs no elevados. Esto es un registro peruano, el registro RENIMA, y vio casi lo mismo, 33% de
presentación como síndromes coronarios agudos ST elevados, 53% para el ST no elevado para el primer estudio, 64% para el segundo estudio, es decir, una presentación casi similar al registro internacional. Un grupo especial de síndromes coronarios agudos que se asocian a bloqueos completos de rama izquierda, que es una forma también de presentación de estos eventos en los cuales este trastorno de la conducción dificulta la interpretación del electrocardiograma, por eso es que no se clasifican en estos dos, sino se toma como un grupo aparte, sin embargo se manejan como si fuera un ST elevado, que ya vamos a ver más adelante. Más o menos 3 a 5% de presentación como bloqueos de rama izquierda. Vemos que la frecuencia más, o la tasa más alta de frecuencia está a nivel de la década de los 60, y la gran mayoría son varones, 70% de prevalencia en la población masculina. Hemos dicho que la placa aterosclerótica es la que sufre una lesión, ¿no? Acá vemos una placa aterosclerótica con múltiples células inflamatorias, una cubierta bastante delgada, lo cual le da una característica de inestabilidad de esta placa aterosclerótica, que con alguna lesión, fisura, ruptura o erosión de esta placa se va a formar el primer fenómeno, que es la agregación plaquetaria junto con los fenómenos de inflamación, que va a dar lugar al inicio de lo que se denomina el trombo blanco. Luego se va a generar la agregación de protrombinas y trombinas generando el coágulo, lo que se denomina el trombo rojo, ¿no? Más o menos es la cascada como es que se va generando el trombo a nivel de la luz arterial, lo cual va como que a taponar la arteria y va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Este mecanismo de ruptura de una placa aterosclerótica con la formación de un trombo, si bien es cierto, es la causa más frecuente de un evento coronario agudo, existen la posibilidad de isquemia miocárdica debido a otros factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el factor mecánico, en la cual se produce generalmente por embolización, pequeños coágulos que pueden salir del corazón, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, y se dirijan hacia una arteria coronaria y puedan generar una oclusión del flujo hacia el músculo. Infrecuente, pero posible. Y el otro fenómeno, que también lo hemos visto, son los fenómenos de vasoespasmo, ¿no? Por liberación de serotonina, por vasoconstricción. Y en este mecanismo, por ejemplo, es uno de los mecanismos más importantes de los eventos coronarios en los pacientes que consumen cocaína. Ellos hacen vasoespasmo coronario y pueden tener un infarto secundario a este vasoespasmo prolongado. Otros mecanismos que lo hemos visto en la práctica clínica son los episodios de angioedema. Un angioedema severo, producto de una reacción anafiláctica, medicamentosa o por algún factor externo, pueden generar episodios de vasoespasmo y pueden generar también disminución del flujo coronario y la posibilidad de desarrollar isquemia miocárdica. Son dos de los mecanismos que también pueden ser productores de eventos coronarios. La angina vasoespástica de Prince-Metal, que es también un fenómeno de vasoespasmo, también puede estar ubicado dentro de estas posibilidades etiológicas o de mecanismos por el cual se puede generar un evento coronario. El dolor torácico es la forma de presentación más frecuente de esta patología, ¿no? Para poder nosotros orientarnos que el dolor es de causa cardiovascular o secundario a un evento coronario agudo, pues tenemos que aplicar nuestra semiología, ¿no? Lo que aprendemos en cuarto año cuando ingresamos a clínica, ver las características del dolor, la intensidad, la duración, la localización, a dónde se refiere el dolor, si este dolor cambia con la postura o con el movimiento, si está influenciado por el consumo de comidas o fluidos, o si está relacionado responde al uso de nitritados, ¿no? Y desde que vemos a un paciente cómo llega a una emergencia, por ejemplo, esta imagen que ven aquí, el paciente, como ven, tiene toda la mano pegada al pecho, lo que se denomina el signo de Levin, ¿no? Los que han hecho clínica ya pueden acordarse de ese signo importante
que puede significar que lo que tiene el paciente es un evento coronario, ¿no? Diferente que el paciente venga refiriendo un dolor y lo señale con un dedo, por ejemplo, ¿no? Eso ya un poco que descarta la posibilidad de que esto sea un evento coronario. Con todas estas características semiológicas, si uno sabe preguntarle y tiene en cuenta todas esas características a la hora de evaluar a un paciente, podemos definir si es que es un dolor cutáneo, si es que es un dolor visceral. Si es que es cutáneo, por ejemplo, podemos definir si es un dolor muscular, esquelético. Por ejemplo, en este caso, como les decía, un dolor que uno lo señala con un dedo, pues pudiera ser muscular o esquelético. Si cambia con la respiración, si aumenta con la inspiración, puede ser muscular o esquelético. Si duele con el roce de la ropa, pues puede ser el inicio de tal vez un herpes zóster previo a la aparición de esas vesículas. Con esas características uno puede definir la causa del dolor, pero también podemos tener dolores viscerales, ¿no? Y estos dolores viscerales pudieran ser cardíacos o no cardíacos. Y dentro de los cardíacos, tener dolores isquémicos y dolores no isquémicos, ¿no? Una pericarditis también puede generar dolor de pecho, una miocarditis también. Una miocardiopatía, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica puede también generar dolor torácico. Para eso nos podemos ayudar de las características del dolor para poder definir en qué patología podemos estar. En una situación de emergencia, lo que me interesa a mí es descartar que el dolor no sea cardíaco, que no sea isquémico, ¿no? Lo primero que yo tendría que descartar en una situación de emergencia es descartar que esto no sea un síndrome coronario agudo. Y la otra patología que me interesaría descartar en una emergencia porque es de alta mortalidad es que no sea una disección de aorta, ¿no? Las disecciones de aorta también tienen unas características particulares, sobre todo un dolor muy intenso desde el inicio, desgarrante lo refiere la literatura, y la característica típica que es un dolor migratorio, ¿no? Comienza en la región retroesternal, luego se va a la región interescapular y puede irse incluso hasta la región lumbar cuando la extensión de la disección es significativa y compromete toda la aorta ascendente y descendente, ¿no? En el caso del síndrome coronario agudo, sabemos que el dolor es retroesternal, que se puede irradiar hacia los hombros, tanto derecho como izquierdo, hacia la parte interna del brazo izquierdo. El paciente lo refiere como si fuera opresivo, como si estuviera un pecho como si estuviera un peso en el pecho, o como que le apretaran el pecho. Son las características más importantes que refiere el paciente, a veces asociado con síntomas vegetativos como falta de aire, náuseas, vómitos. Y dentro de las características que aumentan la probabilidad que este dolor torácico esté asociado a un infarto, como vemos, son la irradiación hacia el brazo o el hombro derecho, me da casi 5 veces más probabilidad que ese dolor sea asociado a un evento agudo. Si se irradia a ambos brazos, igual 4 veces más probabilidad que ese dolor torácico que siente el paciente es un infarto agudo. Si está asociado al esfuerzo físico, si se irradia al brazo izquierdo, si se asocia a diaforesis, náuseas, vómitos, vemos que 2 veces probabilidad de riesgo. ¿Qué me lo descarta? Si un paciente viene con un dolor y lo refiere como que aumenta con la inspiración, que cambia con la postura, que lo describe como punzada, que uno lo puede reproducir a la dígito presión, si yo le toco y le duele, pues eso no es cardíaco, eso es otra etiología, puede ser muscular, osteocondritis, eh, aquel dolor que se localiza por debajo de la mama o aquel dolor que no se asocia al esfuerzo físico, pues son características del dolor que alejan la posibilidad que eso sea un evento coronario agudo. Como ven, el interrogatorio es importante para definir si estamos frente o no a un evento coronario. Pero hay que tener en cuenta también que esta característica dolor se va perdiendo con los años, ¿no? La población adulta mayor, por encima de los 75 sobre todo, puede presentar dolor torácico solo en la mitad de los casos. Es decir, la mitad de los casos de los pacientes adultos mayores pueden venir con un síntoma diferente al dolor. Y aquí toma relevancia la disnea, por ejemplo, ¿no? La sensación de falta de aire que siente el paciente pudiera ser una señal de que está teniendo un infarto agudo. El síncope es otra característica importante que hay que evaluar en estos pacientes adultos mayores, que también pudiera corresponder a un evento coronario.
El otro grupo de pacientes que hacen sintomatología típica son las mujeres, ¿no? Las mujeres pudieran tener un infarto agudo sin dolor o con un dolor atípico, ¿no? Y los diabéticos es el tercer grupo de riesgo que pueden tener sintomatología atípica y no presentarse con dolor torácico. Y a veces eso nos hace retrasar el tratamiento, lo cual va a ir en contra de de la sobrevida de los pacientes. Por eso es importante el reconocimiento precoz. La segunda herramienta que tenemos para poder definir la posibilidad o el diagnóstico de un evento coronario agudo es el electrocardiograma. Es crucial una buena interpretación de un electrocardiograma para poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, como menciona aquí, el electrocardiograma es la herramienta fundamental, pero sin embargo no es lo suficientemente sensible ni específico para ser evaluado sin la historia clínica. Es decir, yo no voy a evaluar el resultado del electro, sino yo tengo que evaluar el paciente y su electrocardiograma. Es decir, complementar mi información clínica con un electrocardiograma y así poder definir el diagnóstico. ¿Ok? Si yo tengo un paciente que clínicamente tiene factores de riesgo, clínicamente tiene un dolor torácico característico de un evento coronario agudo, el hecho de tener un electrocardiograma normal no me descarta que tenga un evento coronario, ¿no? Tendré que hacerle en ese caso seguimiento electrocardiográfico hasta definir algún cambio en su electrocardiograma. ¿Okay? Lo que me manda es la clínica, es lo que más interesa, lo que más importa a la hora de tomar decisiones. Esto es las ondas del electro. Recordarán que el electro tiene una onda P, un segmento PR, un complejo QRS, que es esa espiga grande, un segmento ST, que es esta línea que aparece terminado el complejo QRS antes de la onda T. Esa línea se llama segmento ST. Luego viene la onda T y en algunos pacientes la onda U. Cuando yo tengo un paciente con evento coronario o con dolor torácico sugerente de un evento coronario agudo, tengo que ir a mirar directamente estas dos partes, digamos, ¿no? El segmento ST y la onda T. Es donde yo voy a dirigir mi mirada en el electrocardiograma. Es donde yo voy a definir mi diagnóstico, ¿no? Pudiera tener complicaciones en alguna de las otras ondas, pero fundamentalmente tengo que ir a mirar estas dos estructuras, segmento ST y onda T, porque como hemos visto, se clasifican justamente en base al segmento ST, si este ST se eleva o si este ST no se eleva. En base a eso me da mi diagnóstico. Entonces, uy, no avanza. Me colgó. Y ahora sí. Entonces, cuando yo voy a identificar un electrocardiograma en un paciente con dolor, tengo que mirar el segmento ST, que es esta estructura que está resaltado en amarillo, ¿no? Esta línea entre el final del complejo y el inicio de la onda T. Y la otra estructura que yo tendría que determinar es el punto J. El punto J, como saben, es la unión, el punto de unión entre el término del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Ese es el punto J. ¿Y por qué es importante el punto J? Porque a ese nivel es donde vamos a medir si el segmento ST está elevado o no elevado. Para definir si está elevado o no elevado, pues tendré que compararlo con algo. Tengo que tener un parámetro de referencia para decir si está elevado o no. Y para eso tenemos que definir lo que se denomina la línea isoeléctrica, la línea de base. La línea isoeléctrica en un electrocardiograma de buen trazado, sin interferencias, se toma como referencia el segmento TP, que es el segmento desde el final de la onda T hasta el inicio de la siguiente onda P. Por eso se llama segmento TP. Entonces yo ubico un segmento TP, ubico otro segmento TP en el otro ciclo, trazo una línea imaginaria y eso sería mi línea isoeléctrica o mi línea de base.
Cuando no tengo o cuando tengo dificultad para valorar el segmento TP, porque de repente el paciente se movió mucho a la hora de tomarle el electro, tengo interferencia, la línea no es estable, a veces tenemos electrocardiogramas que se van dibujando para arriba. Allí tenemos esta opción, como vemos en el dibujo de abajo. Tenemos el punto 1, que es el inicio de la onda Q, o el inicio del complejo, y tenemos el punto 2, que es el punto J. Entonces yo comparo cuántos cuadraditos hay de diferencia entre esos dos puntos, entre el punto de inicio, tras una línea horizontal a nivel del inicio, y luego sumo cuántos cuadraditos hay hasta la elevación del segmento ST a nivel del punto J. El punto J, como les repito, es el punto de referencia donde yo debería medir mi elevación. No es lo mismo medirlo en el punto J que medirlo aquí o que medirlo aquí más arriba, ¿no? Entonces, como referencia ya establecida, se toma el punto J para definir cuántos milímetros de elevación está por encima o por debajo de la línea isoeléctrica. Entonces, por ejemplo, tengo estas dos imágenes. Yo en mi imagen de la izquierda trazo mi línea isoeléctrica y luego ubico el punto J y a nivel del punto J cuento cuántos cuadraditos está elevado el segmento ST. En este caso tengo yo 6 cuadraditos de elevación. Entonces yo digo que tengo un ST elevado de 6 milímetros en esta derivada. En el ejemplo de la derecha, trazo mi línea isoeléctrica, ubico el punto J y allí mido cuántos cuadraditos. En este caso tengo un segmento ST que está por debajo de la línea isoeléctrica. Eso se llama infradesnivel del segmento ST o depresión del segmento ST. Entonces tenemos supradesnivel o ST elevado y tenemos infradesnivel o ST deprimido, ¿no? O depresión del segmento ST. Podemos tener ambas situaciones. En base a ese hallazgo del segmento ST es que vamos a definir nuestro diagnóstico. Si es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Existe todo un documento que se denomina la Cuarta Definición Universal de Infarto. La última publicada ha sido en el 2018. Hay una revisión este año que ha actualizado un poco la definición clínica, pero el concepto fundamental se parte de esta definición, en los cuales nos manifiesta que el criterio clínico para definir un infarto es la presencia de daño miocárdico. Y daño miocárdico detectado ¿por qué? Por la elevación de biomarcadores. La troponina es el biomarcador que se utiliza para definir la presencia o no de daño miocárdico. Si tengo yo troponina alta, pues yo definiré que tengo una necrosis, que tengo un daño miocárdico agudo. Entonces, ahora, esa conclusión de daño miocárdico se basará en el contexto de una evidencia de isquemia aguda, es decir, que clínicamente el paciente tenga dolor torácico y que tenga alteraciones en el electrocardiograma, es decir, la enzima cardíaca, al igual que el electro, es un complemento a lo que yo pueda valorar según mi cuadro clínico. Entonces, los criterios para definir un infarto agudo denominado infarto agudo tipo 1, existe una clasificación de tipos de infarto del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 según el mecanismo. El mecanismo más frecuente, como hemos mencionado, es la lesión de una placa aterosclerótica, la complicación de una placa que genera un trombo. Esos son los infartos tipo 1. En estos infartos tipo 1, el criterio de infarto va a depender del cambio de los niveles de troponina más al menos una de las siguientes condiciones. Que tenga síntomas, es decir, que tenga dolor torácico, disnea, síncope, lo que hemos mencionado, que tenga nuevos cambios en el electrocardiograma, que tenga nuevas ondas Q patológicas, o que por algún estudio de imagen yo tenga la evidencia de pérdida de miocardio viable, anomalías en la motilidad en una ecocardio, por ejemplo, o que yo le haga un cateterismo cardíaco y evidencie la presencia de un trombo, pues eso identifica también o sirve para definir que esto pues fue un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, como ven, necesito síntomas, necesito electro y necesito enzimas.
Con eso yo hago digamos, mis criterios diagnósticos y con eso puedo definir la patología que tenga este paciente. Entonces, como decíamos, en este infarto tipo 1 es aquel que se da por una ruptura o erosión de la placa que pueda generar un trombo oclusivo total, que habíamos mencionado que iba a manifestarse como un ST elevado, o que tenga un trombo oclusivo parcial, que se va a manifestar como un ST no elevado. Hay que tener en consideración también que no toda elevación de troponina significa infarto. Hay muchas otras causas de elevación de troponina que no son infarto. Por ejemplo, la anemia severa, las arritmias ventriculares, la insuficiencia cardíaca. Pacientes con enfermedad renal crónica pudieran tener elevación de troponina y, sin embargo, no estar en un infarto. La hipotensión o el shock también pudiera generar elevación de troponinas, la hipoxia. Es decir, todas estas causas pudieran generar elevación de troponina, incluso pudieran generar daño miocárdico, pero no infarto. Para definir el infarto necesitaríamos que además de esto tendríamos que tener síntomas clínicos de un infarto. Esta es una lista de todas las otras causas que pudieran generar de manera alterar al flujo de la coronaria y pudiera generar isquemia. Por ejemplo, ya hemos dicho, la ruptura de una placa pudiera generar el infarto como isquemia miocárdica. Estos otros mecanismos, ya sea espasmo coronario, embolias, disección, bradicardias severas, hipotensión, anemia. En este caso, por ejemplo, lo que se va a producir como mecanismo es un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, y a esto es lo que se denomina los infartos tipo 2. ¿No? Habíamos dicho que el infarto tipo 1 es aquel que se generaba por ruptura de placa o lesión de placa, y en este caso el infarto tipo 2 es aquel que se da por una alteración del aporte y la demanda de oxígeno. El infarto tipo 3 es aquel que se asocia a muerte cardíaca súbita. El tipo 4 es aquel infarto que se produce después de un cateterismo cardíaco y un implante de stent. Y el tipo 5 es aquel que se produce después de un bypass coronario. Es decir, un paciente pudiera tener también incluso un infarto posterior a un bypass como complicación de la técnica o una lesión aguda sobre el puente. Y en esos casos son los infartos tipo 5. Estas otras causas también pueden generar elevación de troponina sin necesidad de generar infartos. Por ejemplo, otras patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca, miocarditis, los síndromes de Takotsubo, las descargas eléctricas con desfibrilador o las cardioversiones eléctricas que uno pueda generarle al paciente por alguna complicación, una arritmia. Problemas sistémicos como sepsis, accidentes cerebrovasculares, embolias pulmonares, problemas infiltrativos como amiloidosis, fármacos quimioterápicos, los pacientes que están en una situación crítica, ahora que vemos muchos pacientes críticos con el tema del COVID, de la insuficiencia respiratoria, también pudieran hacer elevación de troponina por esas condiciones y no necesariamente representar que están haciendo un infarto agudo. Entonces, se ha hecho esta nueva clasificación o este nuevo algoritmo para definir el diagnóstico y como vemos, el análisis de una troponina cardíaca elevada va a depender mucho de la asociación con síntomas o no. Por ejemplo, si yo tengo vamos a comenzar aquí, si yo tengo una troponina estable, yo puedo tener un paciente que venga y que tenga una troponina alta. Si yo le tomo un control, el paciente no tiene dolor de pecho, no ha cambiado su electro, pero su troponina está alta, le tomo una segunda troponina y se mantiene estable sin variación, pues ese paciente lo que yo digo es que tiene un daño miocárdico crónico, probablemente por alguna cardiopatía estructural o por alguna enfermedad renal crónica. Pero si este paciente tiene un ascenso o descenso de troponina, es decir, le tomé una primera, salió baja, la segunda me salió más alta, o al revés, la primera me salió alta y la segunda me salió más baja, es decir, hay una variación de los niveles de troponina, pues tengo que valorar si estoy frente a un paciente que tiene isquemia aguda o tengo un paciente que no tiene isquemia aguda. ¿Y cómo defino esto? Con la presencia de síntomas y el electrocardiograma. Si no tiene síntomas y su electro no ha tenido ninguna variación, pues es un daño miocárdico. Estamos frente a un daño miocárdico, pero no frente a un infarto, ¿no? La troponina me está diciendo que tengo un daño miocárdico, pero si no tengo síntomas de isquemia,
pues ese paciente no tiene un infarto agudo. Podrá tener elevación de troponina por una insuficiencia cardíaca de repente, podrá tener elevación por una miocarditis o por alguna de toda esa lista que hemos visto anteriormente. Si tengo variación de mis troponinas y mi paciente tiene síntomas y un electro sugerente de isquemia aguda, pues ahí sí concluiríamos que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio que pudiera ser desencadenado por una placa aterosclerótica complicada, un infarto tipo 1, o por una alteración en la oferta-demanda de oxígeno, en ese caso los infartos tipo 2. Entonces, gracias por apagar su micro. Entonces, para definir el diagnóstico, como vemos, tenemos varias opciones, ¿no? O varios variables que tenemos que tomar en cuenta. La forma de presentación, y como vemos aquí, yo puedo tener probabilidad baja o probabilidad alta, de qué va a depender de las características del dolor. Como vemos aquí, una de las características que más probabilidad me da de que esto sea un evento agudo es que el dolor se irradia a ambos brazos. Obviamente, si viene en un paciente en paro cardiorrespiratorio, lo primero que tengo que descartar es que eso no haya sido un infarto. El electrocardiograma es mi otra herramienta, ¿no? Yo puedo tener electrocardiogramas con ST elevado, que obviamente eso ya me da el diagnóstico, o puedo tener electros sin elevación del segmento ST, que también en este caso me pudiera dar una alternativa diagnóstica si mis enzimas cardíacas están positivas. Con esas tres herramientas, clínica, electro y enzimas, yo puedo llegar a un diagnóstico. Yo puedo concluir que el dolor torácico no es cardíaco, o puedo concluir que estoy frente a un infarto con elevación del ST, con un infarto sin elevación del ST, con una angina inestable o alguna otra miocardiopatía que me pueda haber generado alguna elevación de troponina, por ejemplo. Entonces son mis tres herramientas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces, como hemos dicho, los síndromes coronarios los vamos a dividir en esos dos grandes grupos, sin elevación del ST, con elevación del ST. Los pacientes con elevación del ST tienen un trombo oclusivo total y los pacientes sin elevación del ST tienen un trombo oclusivo parcial, ¿no? Estos pueden evolucionar hacia diferentes diagnósticos clínicos como es la angina inestable, el infarto ST no elevado tipo no Q, el infarto con onda Q, que va ya a depender de si el electrocardiograma evolutivo hace o no hace onda Q en su trazado electrocardiográfico. Vamos a hablar un poco de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST o ST no elevados. Característicamente estos pacientes se presentan con un infradesnivel del ST, ¿no? O con la presencia de una onda T negativa, ¿no? Acuérdense que la onda T siempre sigue la polaridad de su complejo QRS. Si el complejo QRS es positivo, la onda T normalmente es positiva. En este caso, se va en contra de la polaridad del complejo QRS, por lo tanto, yo digo que esta onda T es patológica. Este paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede evolucionar hacia una entidad que se denomina angina inestable, y como vemos, la gran mayoría evoluciona a angina inestable, ¿no? Por eso está representado el tamaño de las flechas. La gran mayoría de los ST no elevados evolucionan hacia angina inestable. Otro porcentaje evoluciona hacia un infarto ST no elevado de tipo no Q, y un pequeño porcentaje evoluciona hacia un infarto Q, es decir, desarrolla ondas de necrosis en su electrocardiograma. ¿De qué depende definir si estoy entre este estadio de angina inestable o de infarto? Pues las enzimas cardíacas. Si yo tengo enzimas cardíacas que son positivas, pues yo digo que tengo un infarto miocárdico agudo de tipo ST no elevado. Si yo tengo enzimas cardíacas negativas, pues diré que tengo un síndrome coronario agudo ST no elevado que evolucionó hacia una angina inestable, es decir, no hizo necrosis. ¿Cuándo defino yo infradesnivel? Cuando la línea isoeléctrica se separa del segmento ST de más de 0.05 milivoltios. ¿No? Esto representa medio milímetro o medio cuadradito, si quieren tomarlo así. Cuando hay una depresión de más de medio cuadradito con respecto a la línea isoeléctrica,
Eso se denomina infradesnivel del segmento ST patológico, y la condición es que tiene que estar por lo menos en 2 derivadas contiguas, ¿no? Se necesitan 2 derivadas contiguas para definir un diagnóstico patológico. La onda T negativa se toma como criterio diagnóstico cuando está invertida de más de 0.1 milivoltio o más de un cuadradito de profundidad, igual en 2 derivadas contiguas. Este electrocardiograma, por ejemplo, es de un paciente varón de 75 años, hipertenso, diabético, fumador, que acude por dolor torácico con síntomas vegetativos y disnea de esfuerzo, y como vemos tiene un marcado infradesnivel del segmento ST en derivada 1, en derivada 2, en derivada ABL, en derivada ABF, en B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Tiene un infradesnivel difuso, casi todas las derivadas tienen un infradesnivel. Este es un paciente de muy alto riesgo con sospecha de lesiones en varias arterias, lesión multivaso le llamamos nosotros, ¿no? Típicamente estos pacientes con infradesnivel difuso del segmento ST y con un supradesnivel en la derivada ABR, yo puedo decir que este paciente tiene enfermedad multivaso o enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Es decir, le está generando una isquemia extensa. Lo mismo este otro paciente de aquí, tiene infradesnivel en derivada 1, derivada 2, ABL, muy parecido al otro, B5, B6, con supradesnivel en ABR. También puedo decir que esto es una lesión de tronco o enfermedad coronaria multivaso. Entonces, el segmento ST y la onda T es lo que hay que mirar primero, ¿no? Y como vemos, hay que mirar derivada por derivada, ¿no? Hay que ir una por una analizando el segmento ST y la onda T, porque si no lo hacemos así, se nos va a escapar alguna derivada y podemos errar en nuestro diagnóstico, y obviamente eso va a ir en contra de la salud del paciente. Sin embargo, los criterios electrocardiográficos también tienen un diagnóstico diferencial, y como les decía, el diagnóstico se basa en su cuadro clínico. Si yo tengo un paciente con probabilidad de riesgo, que tiene dolor y tiene infradesnivel del ST, pues tendré que pensar que es una isquemia. Pero puedo yo también ver el infradesnivel en pacientes con hipocalemia, con bloqueo de rama, sobre todo, por ejemplo, en este caso, el bloqueo de rama izquierda. Puedo tener pacientes que estén tomando digoxina, por ejemplo, y eso me genera trastornos en el segmento ST y la onda T. Las taquicardias paroxísticas me pueden infradesnivelar el ST. Las hipertrofias ventriculares izquierdas pueden también generarme ese trastorno. Los prolapsos de la válvula mitral pueden generarme esos trastornos. En general, la recomendación para hacer el diagnóstico es tomar un electrocardiograma precozmente, idealmente antes de los 10 minutos, es el tiempo objetivo que yo debería tomar un electrocardiograma en caso de sospecha clínica. Tengo yo que hacer una estratificación de riesgo en ese paciente, y esa estratificación de riesgo se basa en los síntomas, en los antecedentes, en las funciones vitales, en el electrocardiograma y en las enzimas cardíacas. Todo eso me va a servir para hacer un buen análisis del riesgo que tiene ese paciente frente a su infarto agudo. Si yo no veo lesiones en un electroconvencional, sin embargo tengo sospecha clínica, pudiera yo realizar un electrocardiograma no convencional, es decir, usar derivadas no convencionales, ya sean las derivadas derechas o las derivadas posteriores, y con eso poder definir si tengo o no algún infarto que no lo estoy viendo en mi electroconvencional. Las enzimas cardíacas deberíamos pedirlo a todo paciente con sospecha de un evento coronario agudo ST no elevado, y usar algunos estimadores de riesgo para poder hacer un diagnóstico complementario. En general, el manejo de estos pacientes está dado en base a estas 4 estrategias fundamentales, o estas 4 pilares fundamentales del tratamiento. Uno es lo que nosotros denominamos terapia antiisquémica, es decir, al paciente tenemos que calmarle el dolor. Podemos usar nitritados en este caso, por ejemplo, le dilatamos la coronaria y con eso mejoramos su dolor torácico. Podemos usar beta bloqueadores si el paciente viene con taquicardia, lo cual empeora el dolor anginoso. Y en algunos casos podemos usar oxígeno si el paciente viene con saturación por debajo de 90.
Hay que tener en cuenta que estos pacientes con infarto solo se recomienda usar oxígeno siempre y cuando la saturación esté por debajo de 90%. La terapia antiplaquetaria es otra estrategia fundamental, como habíamos mencionado. El inicio del mecanismo de la formación del trombo es la agregación plaquetaria. Por lo tanto, tengo que dar terapia antiplaquetaria doble. Yo le doy aspirina al paciente combinado a otro antiagregante plaquetario. La terapia anticoagulante, hemos visto que luego del trombo blanco se formaba el trombo rojo, se formaba un coágulo, lo cual yo voy a poder combatir con un anticoagulante que actúe sobre la trombina para disminuir el tamaño del trombo y mejorar la perfusión. Y en algunos pacientes tendré la necesidad de una revascularización, tendré la necesidad de que vaya a cateterismo cardíaco y tenga la necesidad de abrirle la arteria o dilatarle la arteria. Entonces, dentro del mecanismo de la formación del trombo, habíamos visto que intervienen las plaquetas e intervienen la vía de la trombina, formando trombina y fibrina. Entonces, tengo que utilizar antiagregantes plaquetarios y tengo que utilizar anticoagulantes. Tenemos varias alternativas. El antiagregante de elección es aspirina a una dosis de carga, como ven aquí, 150 a 300 miligramos, y le añadimos un inhibidor P2Y12, que puede ser cualquiera de los tres que se mencionan aquí, o ticagrelor, o prasugrel, o clopidogrel. Las guías plantean como primera opción de uso el ticagrelor como primera indicación. Si no tuviera ticagrelor o el paciente tiene alguna contraindicación, clopidogrel sería la otra o la alternativa que tendríamos. En general, el uso más frecuente de estos medicamentos se basa en clopidogrel, que es lo que disponemos fundamentalmente en la parte hospitalaria. Pero ticagrelor hasta ahora es el antiagregante de elección que acompañe, ojo, que acompañe a la aspirina, ¿no? La aspirina es la primera que deberíamos administrar. Dentro de los anticoagulantes, en el síndrome coronario sin elevación del ST, el anticoagulante de elección es fondaparinux, es el anticoagulante de primera elección. Vivalirudina puede ser una alternativa en pacientes que vayan a ser sometidos a cateterismo cardíaco, y si no tuviera fondaparinux, enoxaparina es la utilizada. En realidad también es la que más utilizamos porque no tenemos fondaparinux en nuestro medio, ¿no? La que utilizamos es enoxaparina. Y en el peor de los casos que no tengamos enoxaparina, las heparinas no fraccionadas pudiera ser también una alternativa. Entonces, hasta ahora tenemos un paciente que le hemos diagnosticado un síndrome coronario agudo de ST no elevado. Yo hago el diagnóstico en base a mi clínica y en base a mi electrocardiograma, pido mis enzimas cardíacas, pero las enzimas cardíacas no deberían demorar mi tratamiento. Yo puedo iniciar mi tratamiento con lo que hemos mencionado: antiagregación plaquetaria, anticoagulación. Puedo dar de inicio también estatinas para estabilizar la placa aterosclerótica. Y una vez que tengo este tratamiento inicial, lo que voy a tener que hacer con el paciente es lo que se denomina estratificación de riesgo, ¿no? Dijimos que la estrategia fundamental en este caso es hacer una buena historia clínica, analizar el electro, analizar las enzimas que me pueden ayudar a mi estratificación. Y es que la estratificación implica eso. Yo puedo estratificar al paciente de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a cómo llegue a la situación de emergencia, de acuerdo a cómo tenga sus enzimas cardíacas y de acuerdo a algunos scores de riesgo cuando no tengo ninguna otra herramienta clínica que me ayude. El score de riesgo más utilizado al momento es el score de riesgo Grace. Ustedes pueden poner en unas calculadoras que existen ahora en todos los smartphones, unas calculadoras de riesgo, o en la web colocan score de riesgo Grace, le va a salir una tablita para que introduzcan los valores y al final le va a calcular su probabilidad de muerte intrahospitalaria y su probabilidad de muerte a los 6 meses. Y con eso van a poder clasificar el riesgo del paciente.
Por ejemplo, un paciente que se dice que un paciente tiene criterios de muy alto riesgo cuando viene inestable. Un paciente que viene chocado, en edema agudo de pulmón, que viene con un dolor persistente, refractario a tratamiento médico, aquel paciente que tiene una arritmia con un compromiso vital, aquel paciente que tiene alguna complicación mecánica o cambios en el electrocardiograma recurrentes, pues decimos que este paciente es de muy alto riesgo cardiovascular. Si es un paciente que tiene elevación o caída de troponina con cambios en el electro y con un score de Grace de más de 140, se denomina un paciente de riesgo alto. Y los pacientes de riesgo intermedio son aquellos pacientes que ya traen un antecedente previo, que son diabéticos, que son renales, con insuficiencia cardíaca establecida, que son ya pacientes coronarios previos, o aquel paciente que tiene un Grace entre 109 y 140. ¿Quiénes serán los de bajo riesgo? Pues aquel que no tenga ninguno de estos criterios, que ya no tenga dolor, que no tenga ningún antecedente de los que se mencionan aquí, que sus troponinas sean normales y que tengan un score de riesgo Grace por debajo de 109. Esos serán los pacientes de bajo riesgo. ¿Para qué me sirve esta estratificación? Estos pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto ameritan ir a una sala de hemodinamia para que se le realice revascularización, para que se realice cateterismo cardíaco. Pero depende de su riesgo para definir en qué momento los voy a enviar. Obviamente, si uno analiza esta tablita, ¿quiénes son los pacientes más complicados? Pues los pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes de muy alto riesgo deberán ir a una sala de hemodinamia en las primeras 2 horas de llegada a la emergencia. Como vemos aquí, yo tengo un paciente que tiene síntomas, que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, estratifico su riesgo. Aquel que tiene un riesgo muy alto, inmediatamente tengo que trasladarlo en las primeras 2 horas para que le hagan su tratamiento invasivo o un cateterismo antes de las 2 horas. Aquel paciente que es de alto riesgo, pudiéramos hacer cateterismo en las primeras 24 horas. Y aquel paciente que categoriza como de riesgo intermedio, podemos hacerle el cateterismo en las primeras 72 horas. Es decir, puede ser a las 24, a las 48, pero podemos tener hasta 72 horas para poder hacerle el cateterismo cardíaco. Y aquel que tiene bajo riesgo, hacemos primero pruebas no invasivas, llámese prueba de esfuerzo, viabilidad miocárdica por perfusión, resonancia magnética, una tomografía coronaria, y de acuerdo a eso pudiéramos decidir o no enviarlo a cateterismo cardíaco. Pero digamos, en esos casos no hay una emergencia para poder hacerle el procedimiento. Por eso, en este caso es importante la estratificación para definir en qué momento mi paciente se va a beneficiar de alguna estrategia invasiva. En conclusión, nuestras 4 herramientas de tratamiento para estos casos de ST no elevados, la terapia antiisquémica, la terapia antiplaquetaria, la terapia anticoagulante y la revascularización, que va a depender de la estratificación de riesgo, ¿no? Es lo más importante que hay que tener en cuenta en estos síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. En el caso del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ya hemos dicho que se da por una oclusión coronaria total, ¿no? Un trombo que ocluye de manera total la arteria coronaria, y estos en su gran mayoría evolucionan hacia un infarto Q, es decir, hacia una necrosis miocárdica, si es que yo no trato de manera adecuada al paciente, ¿no? Un pequeño porcentaje de pacientes pueden ir hacia un infarto no Q, es decir, no dejarle una huella de necrosis en el electrocardiograma, pero son los menores. Justamente lo que tengo que evitar yo en un evento coronario agudo de tipo ST elevado es que el músculo se necrose, que el músculo se muera. Si se me tapa la arteria coronaria, el músculo se va a necrosar. Y eso es lo que yo tengo que tratar de evitar al manejar a estos pacientes con infarto. Cuando hablo yo de ST elevado, ya hemos dicho anteriormente, una elevación del ST medido a nivel del punto J en 2 derivadas contiguas, y el criterio para decir que el segmento ST está elevado es que esté por encima de 0.1 milivoltio o de 1 milímetro, ¿no? Si lo toman más sencillo, en milímetros,
más de 1 milímetro de elevación en dos derivadas contiguas en cualquier derivada, excepto en la derivada B2 y la derivada B3. Ya, en estas dos derivadas, el punto de corte para definir que esta elevación es patológica es un poquito más alto, dependiendo del sexo y dependiendo de la edad. En las mujeres, independientemente de la edad, es 1.5 milímetros de elevación para considerarlo patológico en estas dos derivadas. En los varones menores de 40, 2.5 milímetros, y en los varones mayores de 40, 2 milímetros de elevación para ser considerados como patológicos. ¿Okay? En estas dos derivadas, ojo, en B2, B3, en el resto de derivadas basta una elevación de 1 milímetro en dos derivadas contiguas para considerarlo patológico. Sin embargo, el tener elevación del segmento ST es ya tener un tiempo de evolución del electrocardiograma. Como vemos aquí, el primer signo electrocardiográfico que se da por una oclusión coronaria total es la onda T picuda, ¿no? Como ven aquí aparece segundos después que se ocluye la coronaria, vemos la onda T picuda, una onda T alta, casi del mismo tamaño de la onda R. Luego, después de un promedio 30 minutos, se comienza a elevar el ST. Algunas horas después aparece la pequeña onda Q que va apareciendo, el segmento ST va cayendo un poquito, la onda T luego se va a hacer negativa, la onda Q vean que se está haciendo más profunda. Pasado algunos días queda la onda Q profunda, la onda Q de necrosis, la onda T queda negativa, y pasado algunos meses, en promedio 6 meses, según Bramwell, la onda T regresa a su sitio. La onda T queda positiva de nuevo, como estaba antes, pero al paciente le queda la onda Q de necrosis. Es decir, yo mirando su electrocardiograma, yo puedo decir tienes un infarto crónico o tienes un infarto que es subagudo o es agudo si es que veo elevación del ST. Entonces, lo interesante del electrocardiograma en el ST elevado o en la oclusión coronaria total es esta evolución que tiene el electrocardiograma. Obviamente es una evolución que yo no desearía en mi paciente, es una evolución que yo la voy a ver si es que no hago nada por el paciente, ¿no? Lo ideal es restaurar el flujo miocárdico, el flujo coronario, para disminuir la tasa de necrosis muscular, ¿no? Con eso yo evito la necrosis y evito que el paciente le quede la onda Q. Es lo que yo debería evitar. Como decíamos, la onda TPQ es la manifestación más precoz. Se define onda TPQ cuando la onda T mide más de 2/3 de la onda R o mide más de 10 milímetros. Se da en los primeros minutos de una oclusión coronaria total. Sin embargo, nuevamente, no todo cambio electrocardiográfico es sugerente de una sola causa. No toda onda T picuda es infarto. Hay otras causas de ondas T picudas, como por ejemplo la hipercalemia, la hipertrofia ventricular izquierda, repolarización precoz, anemia o incluso individuos jóvenes sanos, ¿no? A algunos de ustedes se le puede tomar un electrocardiograma y de repente le encontramos ondas T picudas. No significa que se esté infartando si es que no tiene ningún síntoma, ¿no? Pudiera ser también parte del diagnóstico diferencial. Lo mismo que el ST elevado, no todo ST elevado es infarto. Como vemos, hay varias causas de elevación del ST sin que esto implique ser un infarto agudo. Igual repolarización precoz, variantes normales, el patrón masculino, por eso es que decíamos que el punto de corte era más alto, porque el patrón masculino pudiera darme un ST elevado no patológico. La hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de rama izquierda, pericarditis aguda también me da ST elevado, hipercalemia, síndrome de Brugada, embolias pulmonares, postcardioversión, la angina variante de Prince-Metal, la angina vasoespástica, me puede dar un ST elevado transitorio, o el mismo infarto, pues, ¿no? Como hemos mencionado, el infarto es causa de ST elevado. Cuando este infarto evoluciona, aparecen las ondas Q de necrosis, que se definen como una onda negativa inicial de más de 0.04 segundos de duración, es decir, más de un cuadradito de ancho, más de 1 milímetro de profundidad, y que el voltaje de la onda Q mida más del 25% de la onda R para considerarla como patológica, ¿no? Cuando aparecen ondas Q en el contexto de un evento coronario, pues eso ya significa necrosis, muerte de tejido.
Cuando uno tiene un infarto o una injuria producto de una oclusión total, en algunas derivadas van a ocurrir elevaciones del segmento ST y en las derivadas de la cara opuesta van a suceder lo que se denominan en algunos casos cambios recíprocos o cambios en espejo. Entonces, cada vez que ustedes evalúen un electro y encuentren ST elevado, busquen cambios en espejo o busquen cambios recíprocos en las derivadas opuestas, y esto se manifiesta como depresión del segmento ST en la cara opuesta. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un ST elevado que está en derivada 2, en derivada 3 y en derivada ABF, ¿no? Marcadamente tengo yo una elevación de casi 3-4 milímetros. Y en la cara opuesta, en derivada 1, en derivada ABL, tenemos infradesnivel, ¿no? En derivada B2, B1 también tenemos infradesnivel. En B5 y B6 tenemos un supradesnivel, es decir, tenemos un infradesnivel en 2, 3 y ABF y supradesnivel en B5, B6, con infra en 1, ABL, B2, B1, ¿no? Tenemos supra en un lado y tenemos infra en el otro lado. ¿Qué manda? ¿Qué es? ¿Un ST elevado o un ST no elevado? Pues predomina o tiene más predominancia el hallazgo del ST elevado. Esto es un síndrome coronario agudo ST elevado y los infradesniveles representan en este caso los cambios recíprocos de la elevación del ST. Si yo encuentro cambios recíprocos infradesnivel en cara opuesta, pues eso me da un alto valor predictivo positivo que esa elevación es producto de una isquemia miocárdica o de una injuria miocárdica. El electro es fundamental, nuevamente, como les mencionaba, para hacer el diagnóstico, ¿no? Hay unas características importantes, algunos signos importantes que ya con el transcurrir de su experiencia médica van a ir analizando y en realidad es muy importante la lectura del electrocardiograma en estos casos para poder definir un buen diagnóstico. Vemos, por ejemplo, los patrones de Winter, vemos los patrones de Wellens, las ondas T hiperagudas, los criterios en bloqueo de rama izquierda, los criterios de Garbosa, el signo de la aleta de tiburón, el signo de la lápida, como vemos aquí en la lámina izquierda. Miren este electrocardiograma en una elevación tan marcada como en esta morfología que parece una lápida y en realidad se le pone así porque esto es un electro muy malo. El paciente tiene alta mortalidad el tener este patrón electrocardiográfico. Entonces, si yo no reconozco un patrón electrocardiográfico, pues puedo yo, digamos, subestimar el diagnóstico y puedo yo no darle el tratamiento adecuado a estos pacientes, ¿no? Hemos tenido casos en el hospital, por ejemplo, pacientes que llegan con ondas T hiperagudas y que no las toman en cuenta y cuando ya le toman su siguiente electrocardiograma, el paciente ya está necrosado. Ya llegué tarde, ya no le voy a brindar el beneficio adecuado en estos pacientes, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta. La otra importancia del análisis del electrocardiograma en un ST elevado es que yo puedo correlacionar qué arteria está obstruida analizando mi electro, ¿no? Eso no lo puedo hacer cuando el ST no está elevado. Es decir, lo que hemos hablado en un principio del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, allí no es posible la valoración de una correlación anatómica con la arteria. En el caso del ST elevado, este análisis sí me lo permite. Yo puedo decir que es la coronaria derecha la obstruida, que es la circunfleja la obstruida, o que es la arteria descendente anterior la que está obstruida. Acuérdense que los nodos están irrigados por la coronaria derecha, ¿no? La coronaria derecha irriga también el ventrículo derecho, irriga la pared posterior. Entonces, esta coronaria derecha es responsable, por ejemplo, su oclusión puede ser responsable de trastornos a nivel del nodo sinusal o de trastornos a nivel del nodo auriculoventricular. Por eso es que los pacientes con un infarto de cara inferior pudieran tener como complicación los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿cómo yo hago el análisis de correlación con la arteria? Si ustedes se acuerdan de la distribución o la disposición de los electrodos y los vectores, es fácil recordar. Ustedes acuérdense que en el eje de coordenadas, la derivada 1 es la que está en horizontal, la derivada ABF es la que está en la vertical,
y que las otras dos derivadas que la acompañan son la derivada 2 y la derivada 3. Si las derivadas 2, 3 y ABF están mirando al corazón por la cara inferior y están mirando el trayecto de la arteria coronaria derecha. Entonces, si yo tengo elevación en 2, 3 y ABF, yo puedo decir que la coronaria derecha es la obstruida. Si tengo elevación en derivada 1, en derivada ABL, que está acá al lado izquierdo, en las derivadas B5 y B6, que son las más alejadas del pecho, todas estas miran la cara lateral del corazón y estas están correlacionadas con la arteria circunfleja. Mientras que las derivadas B1, B2, B3 y B4, que están en la parte anterior del pecho, están mirando ¿qué pared? La pared anterior justamente. Y están mirando todo el trayecto de distribución de la arteria descendente anterior. Entonces, una elevación del ST en B1 a B4, pues correlacionará con una oclusión de la arteria descendente anterior. Entonces, el electro allí es relevante para poder definir esta localización o esta correlación con la arteria, ¿no? Derivadas inferiores con la coronaria derecha, las laterales con la circunfleja y las anteroceptales con la arteria descendente anterior. Por ejemplo, este electro de aquí, vemos muy sutil y que a veces por eso pasa desapercibido, tenemos una elevación, si la ven, tenemos una elevación del segmento ST. Hemos dicho que hay que mirar derivada por derivada. Si vamos uno por uno, tenemos un infradesnivel en derivada 1, tenemos un supra en derivada 2, un supra en derivada 3. En ABR no parece haber nada, en ABL hay un infra, en ABF hay un supra, en B1 no hay nada, en B2 hay un infra, en B5, B4 no hay, B5 impresiona una pequeña elevación, en B6 también una ligera elevación del ST, fundamentalmente elevación en 2, 3 y ABF, con infradesnivel en 1 ABL, B1, B2. ¿No? Tengo supra en un lado y tengo infras en otro, pues eso determinará que esto es un evento coronario agudo de la cara inferior. Correlacionando la localización anatómica, pues esto será responsable de una oclusión de la arteria coronaria derecha. Este otro electro de aquí, paciente también que llegó al hospital, ven ondas T picudas en derivadas B2, en derivadas B3, en derivadas B4, con infradesnivel en la cara opuesta, en este caso infradesnivel en D2, infradesnivel en D3, infradesnivel en ABF. Por lo tanto, yo digo, este supra es un infarto porque estoy teniendo mis imágenes en espejo. En este paciente vino con una hora de evolución, lamentablemente no vieron o no tuvieron el detalle de esas ondas T picudas y miren lo que pasó después, miren su electrocardiograma, cómo se elevó el segmento ST marcado y se parece a la lápida que les mostré hace un rato, ¿no? Miren esa elevación tan severa del ST en B2, B3, B4, aumentó en 1, aumentó en ABL, es decir, hizo extensión del infarto hacia cara lateral y que incluso después se hizo mucho más marcado con presencia de ondas Q ya de necrosis por evolución de enfermedad. Se le administró trombolisis, pero ya muy tarde, lo cual no le generó ningún beneficio, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico precoz. Cuando hemos dicho que la coronaria derecha obstruida, cuando se obstruye esta coronaria derecha, puede extenderse un infarto hacia el ventrículo derecho o hacia la cara posterior, por lo tanto hay que tener en cuenta también que existen derivadas derechas, que son derivadas no convencionales, pero que también hay que tomarlas en algunas situaciones de sospecha, sobre todo mirando la derivada B3 y B4R, como ven tiene la misma localización, pero al revés. Estos son cambios transitorios y generalmente se encuentran cuando tengo yo un infarto de cara inferior complicado, ¿no? Una coronaria derecha de compromiso proximal tal vez que comprometa también la irrigación del ventrículo derecho. Y los infartos de cara posterior yo los diagnostico con mis electrodos posteriores, ¿no? Existe un B7, un B8 y B9 en esta localización que pudieran también definirme la presencia de un infarto de cara posterior. Otra de las cosas que tenemos que valorar cuando tengo yo un infarto es la presencia de insuficiencia cardíaca o el grado de insuficiencia cardíaca secundario al infarto, ¿no? Yo puedo tener ausencia de falla cardíaca, diré que el paciente tiene un infarto KILIP 1,
puedo tener signos de congestión pulmonar, hablo de un infarto Killip 2, si tengo solo congestión. Puedo tener edema agudo de pulmón, hablo de un infarto con Killip 3, o puedo tener un shock cardiogénico, en este caso hablaré de un infarto Killip 4, ¿no? Me sirve esta clasificación para ver el grado de compromiso cardiovascular que está teniendo el paciente, lo cual también me da una valoración pronóstica. Otra de las cosas que hay que valorar es el tratamiento. En este caso, como hemos dicho, la oclusión total de la coronaria va a alterar la perfusión y esto puede evolucionar hacia una necrosis. Por lo tanto, aquí mi manejo va a ser lo más precoz posible, lo más rápido posible. Yo tengo que abrir esa arteria para mejorar el flujo sanguíneo coronario. Y puedo tener yo dos estrategias para abrir la arteria. Una que es la terapia fibrinolítica o trombolítica, como la encuentran en la literatura, y la otra se llama PCI primaria. PCI significa intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Eso significa PCI. Algunos le llaman angioplastía, ¿no? O cateterismo con angioplastía. Tiene varios sinónimos, varios significados. ¿Okay? Entonces yo con estas dos estrategias yo puedo definir abrir la arteria. Yo tengo que escoger alguna de ellas de manera inicial. Y tengo que hacer rápido, como ven aquí en el gráfico, miren cómo conforme van pasando los minutos, el tamaño del infarto va creciendo, el tamaño de necrosis va a ir aumentando, el paciente puede desarrollar falla cardíaca importante, disfunción sistólica importante. Entonces yo tengo que ser muy rápido para evitar que el músculo aumente su grado de necrosis. Y para eso tengo que actuar en las primeras horas. La mayor tasa de reducción de mortalidad yo la consigo si actúo en las primeras horas del evento, en las primeras horas del dolor que lo lleva a la emergencia. Como ven el término que dice ahí, tiempo es miocardio. Cada minuto que pasa es músculo muerto. Por eso tengo que actuar de manera inmediata. Si uno se pregunta, ¿qué es mejor, PCI o fibrinolisis? Pues lo mejor es PCI, ¿no? Yo directamente abro la cañería, abro la tubería y mejoro el flujo coronario, ¿no? Le coloco un balón, luego le dejo un stent y con eso mejoro la perfusión. Voy a abrir la tubería y voy a mejorar la irrigación en el músculo cardíaco. Eso sería lo mejor, pero obviamente si yo lo tengo a disposición. Si no lo tengo a disposición, puedo yo tener la terapia farmacológica, que es la trombolisis, que lo pudiera utilizar si es que no tuviera PCI de primera intención, ¿no? Y se ha visto que si yo utilizo trombolisis en las primeras horas del evento, en las 3 primeras horas del evento sobre todo, puedo conseguir una reducción de mortalidad importante, casi comparada con la realización de un cateterismo cardíaco. Entonces, si yo no tengo PCI a la mano, puedo dar trombolítico si el paciente llega precozmente hacia una emergencia. Entonces, los algoritmos de tratamiento en estos casos con ST elevado son tratamiento inmediato y en base a tiempos objetivos de actuación. Cuando hablamos de ST no elevado, dijimos hacemos el diagnóstico, le damos el tratamiento médico y nos tomamos un tiempo para estratificar si es que el paciente obviamente llegaba hemodinámicamente estable, ¿no? Acá tengo que actuar rápido. Acá no interesan, como hemos visto hasta ahora, no hemos pedido enzimas para hacer el diagnóstico. Acá tenemos un paciente con dolor y un electro con ST elevado, ya tenemos el diagnóstico y tenemos que actuar rápido. Entonces va a depender de dónde llegue el paciente. Si yo tengo un paciente con un dolor torácico agudo, llega a un centro que tiene capacidad para hacer cateterismo cardíaco, mi electrocardiograma lo tomo antes de los 10 minutos, hago el diagnóstico y le tengo que hacer intervencionismo antes de los 60 minutos. Pero si el paciente llega a un centro que no tiene capacidad para hacer cateterismo cardíaco, le tomo mi electro antes de los 10 minutos, tengo el diagnóstico y ahí tengo que valorar. ¿Lo puedo transferir a un centro con capacidad para cateterismo o no? Si esa transferencia va a ser de menos de 2 horas, pues lo transfiero, ¿no? Para que le hagan su cateterismo.
Pero si la transferencia me va a durar más de 2 horas, pues lo trombolizo. Lo trombolizo inmediatamente. Antes de los 10 minutos de estar en la emergencia ya tiene que estar trombolizado. Y luego veré qué hago. ¿Ok? Entonces, de preferencia buscar el cateterismo. Si no lo consigo o va a ser muy tarde, pues avanzo con la trombolisis o la fibrinolisis. Existe lo que se llama el punto cero o el minuto cero, que es cuando yo le hago el diagnóstico. El paciente llega a la emergencia, le tomo el electro, encuentro el ST elevado, ese es el minuto cero. A partir de allí comienza a contar mi reloj. Mi transferencia va a durar menos de 2 horas, menos de 120 minutos, lo transfiero para que le hagan su cateterismo cardíaco. Si va a demorar más de 2 horas, pues le realizo fibrinolisis o trombolisis. ¿En cuánto tiempo? 10 minutos, mi tiempo máximo de actuación desde que llega la emergencia. ¿Y luego qué hago? Luego lo traslado a un centro que tenga capacidad para cateterismo. Cuando llegue a ese centro, lo que vamos a valorar si esa trombolisis fue efectiva o no. Si no fue efectiva, lo que tengo que hacer es cateterismo de rescate o ICP de rescate. Tengo que meterlo a sala para corregir lo que el trombolítico no pudo corregir. Y si cumplió criterios de reperfusión, pues ese paciente con calma va a ir a cateterismo, pero ya más tranquilo entre las 2 y 24 horas después de terminada la trombolisis. ¿Ok? Entonces, el trombolítico no es que sea el tratamiento definitivo en estos casos, es como una terapia puente, como una terapia, digamos, de avance hasta que el paciente pueda ir hacia el cateterismo cardíaco, que va a depender si es inmediato en el caso de que el trombolítico no haya funcionado, o con calma entre las 2 y 24 horas después si es que el trombolítico funcionó. Entonces, desde el inicio de síntomas, que es el otro concepto, es ver cuántas horas desde el inicio de síntomas tiene indicación para hacerse alguna de estas estrategias. Como ven, si el paciente llega con menos de 12 horas de enfermedad, es decir, de dolor de pecho, yo puedo tener las dos estrategias, ¿no? Pero como ven aquí, la trombolisis solo se hace si es que el cateterismo no es posible hacerlo en las primeras 2 horas. Solo allí hago trombolisis, si no, tengo que transferirlo para que le hagan el cateterismo cardíaco. Hemos dicho que mientras más precoz se haga la trombolisis, mejor, más tasa de músculo cardíaco voy a recuperar. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene más de 12 horas de enfermedad? Va a depender de la presencia de síntomas. Si tiene más de 12 horas y el paciente sigue sintomático, está inestable o con arritmias, pues hay que hacerle el cateterismo. Si ya no tiene síntomas, la decisión va a ser individualizada, el nivel de evidencia para el cateterismo ya cae a 2A, va a depender de los factores de riesgo, de las comorbilidades que tenga el paciente, ahí va a poder hacerse el cateterismo en esos casos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si este paciente ya tiene más de 48 horas de enfermedad, es decir, su dolor comenzó hace 48 horas o más, y el paciente al momento está estable, ya no tiene síntomas, no está en falla cardíaca, este paciente ya no debería ser sometido a ninguna estrategia. ¿No? Ya no tendría ningún beneficio en hacerle un cateterismo cardíaco y ponerle un stent. Claro, yo le puedo hacer el cateterismo, le puedo abrir la arteria, le puedo abrir la tubería, va a quedar bien bonita la arteria coronaria, pero el músculo ya está muerto, el músculo ya no es recuperable. Pasadas las 48 horas el músculo ya no es recuperable, por más que yo le ponga un stent. Entonces, eso es hacer daño, eso es no actuar. Cuando vean una indicación 3, eso es porque no, eso es lo que no se debe hacer. ¿Ok? Entonces, importa mucho el tiempo de enfermedad y la estrategia que yo voy a utilizar. Idealmente buscar el cateterismo cardíaco y si no lo tengo, lo trombolizo y luego lo transfiero. Dentro de los trombolíticos tenemos trombolíticos de primera, segunda y tercera generación. Actualmente el que más se utiliza en nuestro país es el alteplase, ¿no? En algunos casos teníamos tenecteplase también, pero ahora solo hay alteplase como trombolítico más usado. Se da en esta dosis un bolo inicial, una infusión de 1 hora y luego una infusión de 30 minutos, en total 90 minutos de infusión.
Obviamente tiene sus contraindicaciones, va a tratar de romper el trombo y obviamente puede generarnos sangrados. Y cuando tengo alguna lesión, pues voy a tener contraindicaciones absolutas, voy a tener contraindicaciones relativas, ¿no? Hay que tener un checklist descartando alguna contraindicación antes de administrarle el trombolítico porque puede terminar con un sangrado importante. Y luego de administrar el trombolítico, pues lo que tendré que valorar es que si este trombolítico funcionó o no. Y los mejores criterios para definir si este trombolítico fue efectivo o no son la mejoría de los síntomas, es decir, si el dolor calma, pues eso significa que el trombolítico está funcionando. Si el paciente llegó inestable y ahora hay mejoría de esa inestabilidad, pues significa que el paciente está mejorando. Si le tomo un electro de control y el segmento ST ha caído más del 50% de la elevación que tenía al principio, pues significa que el paciente ha mejorado. ¿En cuánto tiempo tengo yo que tomar el electrocardiograma para definir eso? Pues un electro a los 60 y a los 90 minutos después de iniciada la trombolisis. Y el otro criterio son las denominadas arritmias de reperfusión, ¿no? Los llamados RIVA, el ritmo idioventricular acelerado, es uno de los criterios de trombolisis efectiva. Y no olvidarnos también de los componentes del trombo. Ya hemos visto para el ST no elevado la necesidad de doble antiagregación, de anticoagulación. Lo mismo se tiene que dar al paciente con ST elevado también, porque igual tiene un trombo blanco, tiene un trombo en rojo que hay que también que atacar, ¿no? Adicionalmente a mi estrategia de PCI o trombolisis, pues este paciente también hay que administrarle terapia médica concomitante. ¿Okay? No olvidarnos de eso. Es más, lo primero que yo tendría que dar a un paciente que yo le encuentro un ST elevado es darle su aspirina y darle su clopidogrel o ticagrel o lo que tenga a la mano. Anticoagularlo y en ese momento decidir también las estrategias de revascularización. Unas pequeñas palabras del infarto de ventrículo derecho. Ya hemos dicho que es complicación del infarto de cara inferior, ¿no? Existe una tríada clásica que es importante tenerla en cuenta. La presencia de hipotensión, la presencia de ingurgitación yugular y la ausencia de congestión pulmonar son los tres criterios fundamentales para definir un infarto de ventrículo derecho, sobre todo en el contexto de un infarto de cara inferior. Si yo tengo un infarto de cara inferior y el paciente tiene hipotensión, ausencia de congestión e ingurgitación yugular, pues tengo que sospechar que el ventrículo derecho también ha tenido un infarto asociado, ¿no? Tomo mis derivadas derechas y puedo yo confirmar el diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de cambios electrocardiográficos no lo descarta. Lo importante es la clínica. Algunos otros hallazgos que puedo encontrar yo es regurgitación tricuspidia, trastornos de conducción. Habíamos dicho que la coronaria derecha puede dar irrigación hacia los nodos, por lo tanto los bloqueos auriculoventriculares o las bradicardias pueden estar asociados allí a un infarto derecho. Complicaciones, los bloqueos justamente que hemos mencionado, la fibrilación auricular, complicaciones mecánicas, trombos, regurgitación tricuspidia, pudieran ser otras complicaciones del infarto derecho. En conclusión, y ya para terminar, si yo tengo un paciente que tiene dolor torácico y tiene una sospecha de un síndrome coronario agudo, pues lo primero que tengo que hacer es tomar un electro. Si encuentro un ST elevado, pues el diagnóstico ya está hecho, no necesito nada más. Tengo un infarto de miocardio, ST elevado y mi tratamiento debe ser reperfusión inmediata. Si yo tengo un electro que no tiene elevación del ST, pues doy mi terapia médica inicial, como hemos dicho, pido mis enzimas cardíacas, tengo las troponinas como primera opción. Si las troponinas son positivas, pues será un infarto ST no elevado. Si las troponinas son negativas, pues será una angina inestable. Estratifico el riesgo de mi paciente y dependiendo de esa estratificación, pues decidiré un manejo invasivo o un manejo médico. Si decido un manejo invasivo, pues dependiendo del riesgo, veré si va entre las 2 primeras horas, si va entre las primeras 24 horas o si va entre las primeras 76 horas, perdón. Entonces va a depender del nivel de riesgo para poder definir en qué momento va a ir a esa sala de manejo invasivo. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, podemos
podemos discutir. Chicos, si tienen una pregunta, pueden prender sus micrófonos o si no, dejarla en los comentarios. Doctor, Doctor, buenas noches. Hola. A ver, ¿Aló? Sí, hola. Doctor, una consulta. En el caso, por ejemplo, si tengo un paciente, bueno, supongamos que sea un centro donde no haya EKG. Por sospecha clínica, yo pienso que es un infarto, ¿no? Un infarto de miocárdico. En el caso, por ejemplo, yo adecuo a lo que hay, ¿no? Podría ser tres aspirinas, por ejemplo, darle al paciente y no sé si añadirle, por ejemplo, para el dolor tramadol, no sé si estaría contraindicado. No, el tramadol no está contraindicado. Lo que sí está contraindicado en un paciente que tú sospeches un evento coronario agudo es los antiinflamatorios no esteroideos. Esos sí están contraindicados. En un infarto se pudiera dar, si es que tiene un dolor muy intenso, lo primero que tendrías que hacer es dar isorbide, si es que tú sospeches que sea un evento coronario. Eso te va a generar vasodilatación coronaria y te va a calmar el dolor. Es más, te puede confirmar que eso es un infarto, porque si tú le pones isorbide sublingual y el dolor calma antes de los 5 minutos, eso es una angina. Eso es un evento coronario. Pero si el dolor no calma antes de los 5 minutos, o es que te está haciendo un infarto o es que no es una angina. Ya. Hoy la sospecha clínica, pues, ¿no? Si tú tienes un Ah, ya. Ok, doctor, gracias. como hemos mencionado, pues sí lo hará. doctor, una pregunta. Respecto al clopidogrel y aspirina, ¿se puede cambiar la aspirina por el clopidogrel? En un contexto En, agudo, en un contexto, sí, porque, por ejemplo, que refiere a ciertas molestias al momento de gastrointestinales, por ejemplo, ¿se podría cambiar el clopidogrel por la aspirina? lo que pasa es que tú tienes que dar antiagregación doble, ¿ya? Es aspirina más otro antiagregante, que pudiera ser clopidogrel, que pudiera ser ticagrelor o que pudiera ser prasugrel. Pero es doble antiagregante lo que tienes que administrar. Em, en realidad, el uso de una dosis de aspirina, salvo que, bueno, si el paciente tiene historia de una hemorragia digestiva, pues no vas a poder usar ninguno de los dos, si es que estás en un contexto agudo, ¿no? Pero, digamos, ya son escenarios particulares, pero lo ideal es de inicio dar doble antiagregante eh, para un poco atacar la placa aterosclerótica, ¿no? En algunos casos hay la posibilidad de usar antiagregantes plaquetarios endovenosos, pero eso no los disponemos en nuestro medio. Acá no lo tenemos, pero sí existen antiplaquetarios endovenosos. Cangrelor, por ejemplo, es uno de ellos. Ok, doctor, muchas gracias. El otro que podría hacer es dar protector gástrico. Si el paciente tiene molestias digestivas producto del uso de antiagregantes, es dar protectores gástricos. Hay una documentación in vitro que el uso de omeprazol, por ejemplo, interactúa con el clopidogrel. Entonces, ante esa sospecha, no es una sospecha clínica porque no hay datos clínicos de eso, pero ante esa posibilidad se recomienda el uso de un inhibidor de bomba diferente al omeprazol. Puede ser esomeprazol, por ejemplo, o pantoprazol, que pudieras usarlo como protector gástrico en un paciente que tenga daño gástrico por eso, ¿no? Ok, doctor. Doctor,
Otra pregunta. Una de las cosas que me gustó del corazón es la capacidad de hibernar. ¿Y cuál es la diferencia con aturdido? O sea, yo tenía entendido que creo que el corazón como que es un mecanismo de protección que tiene al momento de cuando disminuye el oxígeno, cuando le llega el oxígeno, Claro, el el corazón comienza a miocardio hibernar. se le llama miocardio hibernado o miocardio aturdido cuando, claro, ese músculo tiene todavía la capacidad de ser viable. Uno en un estudio de imágenes, por ejemplo, puede encontrar que el paciente tiene hipoquinesia, tiene trastorno de motilidad, pero tú le haces un estudio de viabilidad y ese estudio de viabilidad te dice que ese músculo todavía es recuperable y tú le pudieras hacer un estudio invasivo o un tratamiento invasivo y abrir la arteria, mejorar la perfusión y recuperar su motilidad, ¿no? Eh, para eso se requieren estudios de viabilidad. La resonancia magnética es uno de esos estudios que puede hacerse, el PET es otro estudio de viabilidad que puede hacerse. Perfusión miocárdica también se puede hacer, pero es, digamos, menos sensible para poder definir viabilidad miocárdica, ¿no? Los mejores estudios son el PET y la resonancia magnética actualmente. Entonces es como sinónimos, hibernado, aturdido, ¿sí? Sí. Ah, ok. Ok, pues gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bueno, doctor, creo que no Doctor, hay ninguna. A ver. otra pregunta. En el caso, por Jessica. ejemplo, si tengo una sospecha, una gestante, sospecha de con infarto, en ese caso no hay problema que le dé aspirina. Bueno, primero que los infartos en una gestante son bastante infrecuentes, ¿no? Por epidemiología son infrecuentes. Y un mecanismo que sí se ha visto en las gestantes es la presencia de disección coronaria. Es una patología de las arterias coronarias, pero no aterosclerótica, ¿no? Eso es una posibilidad. Em, Obviamente la carga de aspirina en una gestante, pues sí es de riesgo por el sangrado que le pueda generar, ¿no? Pero como digo, es bien infrecuente que una gestante tenga un infarto agudo de causa aterosclerótica, ¿no? Salvo que sea una gestante de muchos factores de riesgo que pudiera ser, pero ahí tendría que prevalecer la, la clínica y dentro del tratamiento, pues este paciente más se beneficiaría de manejo sintomático, de repente, incluso pues, el cateterismo sería un riesgo por la irradiación en estos pacientes. Tendría que estar muy seguros del diagnóstico para poder administrar alguna terapia intensiva, en este caso de repente valorando imágenes, valorando la ecografía, sin electro es muy complicado. Ahí sí se necesitarían más herramientas diagnósticas para poder definir bien el diagnóstico y poder darle un tratamiento con todos los riesgos que implica el uso de estos medicamentos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Okay. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, Fabián, ¿sería Doctor, todo? buenas noches. Bueno, doctor. No, hay una Doctor, más. buenas A noches. ver, creo que. ¿Existe alguna contraindicación en cuanto a los tratamientos farmacológicos o invasivos para comorbilidades como hipertensión o diabetes? No, no, no. Si son solo por esos diagnósticos, no. En realidad, las contraindicaciones para la trombolisis son básicamente que uno tenga algún sangrado activo o alguna enfermedad que la predisponga a sangrar. Esas serían contraindicaciones para la trombolisis. Contraindicaciones para el cateterismo,
salvo alergia al contraste, pero en ese caso se puede tener alternativas de contraste que se pueden usar, serían unas opciones, pero solo por la hipertensión y por la diabetes no. Más bien son los grupos de riesgo que en algunos casos, por ejemplo, solo por el hecho de tener diabetes, un paciente ya es de criterio de riesgo, el cual le da la indicación más bien de hacerse alguno de estos estudios, ¿no? Otro problema que de repente habría que tener en cuenta es que si este diabético tiene enfermedad renal crónica severa, el uso de contraste pudiera generarle un empeoramiento de su función renal. Ahí sí sería una condición, pero como digo, tampoco de contraindicación porque uno valora ahí el riesgo-beneficio, ¿no? Si el paciente está en un evento agudo, pues tiene que ir a cateterismo igual. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Hola. Mi consulta es una paciente aro con 150 kilos de peso, sufre de hipertensión y también tiene 8 meses y es asmática y también sufre de hipertiroidismo. Ya. ¿Qué riesgos tiene para hacer un paro en el parto? ¿Qué probabilidades tiene, por favor? Bueno, tú mismo lo has dicho, es una paciente de alto riesgo con todas las comorbilidades que tiene, ¿no? 150 kilos, hipertensa, hipertiroidea, no me acuerdo qué más me dijiste, pero solo con el peso nomás es una paciente de muy alto riesgo, ¿no? Esa paciente lo más probable es que vaya directamente a cesárea, ¿no? Y luego de la cesárea y que el paciente esté en el puerperio inmediato, pues la paciente tiene que ser educada de manera, digamos, exigente para tratar de mejorar su riesgo cardiovascular, porque es una paciente de muy alto riesgo, no solo para el parto, sino también por el tema cardiovascular, ¿no? Bueno, en porcentaje, que te tenga que dar un porcentaje, realmente no pudiera darte un porcentaje, solo te pudiera decir que es una paciente de mucho riesgo y que debería tener un monitoreo constante porque tiene alta probabilidad de tener complicaciones, ya sean cardíacas como que no cardíacas también por el mismo tema de las comorbilidades y del peso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ok. Me preguntan aquí, Jonela, ¿cuáles son las diferencias que debemos tener en cuenta entre la pericarditis y una elevación por un síndrome coronario en el segmento ST? Muy buena pregunta y una pregunta bien práctica. Hemos visto en las causas de elevación del ST que ambas me pueden dar ST elevado, tanto la pericarditis como el síndrome coronario. Una primera cosa que hay que tener en cuenta es la clínica, ¿no? El dolor de pericarditis tiene una particularidad también, es un dolor que empeora cuando se acuesta, mejora cuando se sienta. Es un paciente que tiene probablemente un cuadro viral agudo, reciente o en curso, diferente a la clínica de un evento coronario. Yendo solo al electrocardiograma, un dato importante es que la elevación del ST en una pericarditis es una elevación difusa, mientras que la elevación del ST en un infarto es una elevación localizada, como hemos visto de acuerdo al área comprometida, de acuerdo a la cara comprometida. En la pericarditis es difusa. La otra diferencia fundamental es la presencia de los cambios recíprocos o los cambios en espejo. En un infarto, tú puedes tener elevación del ST en un lado e infradesnivel del ST en el lado opuesto. En una pericarditis, los cambios electrocardiográficos se dan por etapas. La fase 1 es elevación del ST, la fase 2 es normalización, la fase 3 es T negativas y la fase 4 es T positivas. Es decir, tú no ves en el mismo momento supradesnivel con T negativas, lo cual sí lo vas a ver en un infarto. En un infarto tú puedes tener ST elevado y T negativas. En la pericarditis no, porque son etapas evolutivas.
Y el otro hallazgo es la presencia del infradesnivel del PR, ¿no? El hallazgo de infradesnivel del PR en un paciente que tenga un ST elevado difuso es típico de una pericarditis. La morfología pudiera ayudar. El ST elevado de infarto generalmente es con convexidad superior, mientras que el ST elevado de pericarditis es cóncavo, como en silla de montar, ¿no? Parece una sillita. Esos son uno de los hallazgos que te pueden ayudar. No sé si se entendió. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Algo que aportar? ¿No? Muy bien, Fabián. Gracias a todos Bueno, por quedarse hasta estas horas, por su gracias a usted, atención doctor, y por por la tomarse invitación. este domingo. Muchas gracias nuevamente. Esperamos tenerlo nuevamente en estas ponencias, doctor. Espero que nos siga apoyando. La verdad que en estos momentos es cuando más lo necesitamos. Bueno, como sabrá ya la situación en la cual se encuentra la universidad, bueno, esperamos seguir contando con el apoyo, doctor. Muchas gracias. Sí, no hay problema, cuando gusten. Estamos en contacto. Cuídense todos. Listo, listo, Que doctor. tengan Muchas gracias. buen domingo. Chao.